Bienvenidos a La Maloca de los Hábitos, un espacio para analizar la literatura relacionada con los hábitos, cómo se desarrollan, su estructura, cómo podemos aprender a desarrollar nuevos hábitos. Para el día de hoy vamos a ver El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Los hábitos tienen un componente biológico, que son los ganglios basales, que se encuentran en la base de nuestro cerebro. La función de los hábitos es ahorrar energía mental y física. Los hábitos no determinan el destino, es posible ignorarlos, cambiarlos o reemplazarlos. Y los hábitos presentan un bucle que está constituido por tres elementos, que son la señal, la rutina, la recompensa y un componente emocional que es el anhelo o la ansiedad. Recordemos que los hábitos son esas rutinas que hacemos a diario de manera inconsciente, que continuamente las estamos repitiendo y que muchas veces no nos damos en qué momento inician o en qué momento finalizan. Bien, como vemos acá entonces el bucle de los hábitos, cómo funcionan los hábitos. Primero entonces dijimos que ese bucle está conformado por una señal, que en este caso puede ser la alarma de un celular, la rutina, salir a hacer deporte, la recompensa, algo que al final obtenemos después de terminar la rutina, ya sea una sensación de bienestar, de calma, y en el centro está el anhelo o la ansiedad. Aquí es importante porque el problema es que el cerebro es incapaz de distinguir entre los hábitos buenos y malos. Así que si tienes malos hábitos siempre estarán al acecho, esperando las señales y las recompensas adecuadas. Vamos a ir mirando entonces cada uno de esos elementos que conforman este bucle. Entonces la señal puede ser desde un detonante visual como un caramelo o un anuncio de televisión hasta un lugar, una hora del día, una emoción, una secuencia de pensamiento o la compañía de ciertas personas. Aquí lo que vamos a hacer entonces es describir ese hábito de fumar, donde vemos que la señal, en este caso, es la cajetilla de cigarrillos, la rutina, fumar, y la recompensa, sentir esa sensación de bienestar, de descanso. Y en su interior lo que encontramos entonces es esa ansiedad, ese anhelo por consumir la nicotina. Las rutinas pueden ser sumamente complejas o simples. Las recompensas van desde alimentos o drogas que causan sensaciones físicas hasta retribuciones emotivas, como los sentimientos de orgullo que acompañan al halago. Aquí entonces vamos a describir un hábito muy común. La señal, entonces vemos que es cuando nuestro celular llega un mensaje, la rutina, revisamos ese mensaje, la recompensa, esa sensación de bienestar o esa sensación de orgullo de que nos han respondido el mensaje o que tenemos la respuesta a alguna pregunta. Y finalmente, en el centro lo que tenemos es la ansiedad por distracción, la ansiedad por tener un reconocimiento o la ansiedad por descubrir ese mensaje que nos han enviado. La ansiedad hace que las señales y las recompensas funcionen, pues la ansiedad le da potencial al bucle del hábito. Aquí nuevamente vamos a describir otro hábito, en este caso es relacionado con comerse las uñas. La señal, una situación difícil, una mala noticia. La rutina, comerse las uñas. Y finalmente la recompensa es sentimos la sensación de bienestar, de alivio. Y en el interior entonces tenemos esa ansiedad de busca de alivio. El cerebro ansioso. Cómo crear nuevos hábitos. Entonces primero debemos encontrar una señal simple y evidente, definir con claridad la recompensa. Entonces acá, si nosotros queremos desarrollar el hábito de salir a hacer ejercicio, entonces lo primero que vamos a hacer es que la señal que nos motiva, nos mueve a cumplir esa rutina del ejercicio, entonces debe ser algo que sea simple y evidente, como en este caso, pues que podamos tener nuestro calzado deportivo cerca al momento de dar inicio a esa rutina. Lo siguiente, la rutina, salir a caminar, salir a correr y finalmente la recompensa, esa sensación de bienestar que siente nuestro cuerpo después de haber realizado ejercicio. Y en el centro lo que tenemos es esa ansiedad de endorfinas. Las endorfinas son sustancias que calman el dolor en nuestro cuerpo. Es así como cultivar los hábitos conjugando una señal, una rutina y una recompensa
y luego cultivando el deseo que desencadena el bucle, podemos iniciar un hábito. Ahora vamos a ver algo muy importante que se conoce como la regla de oro para cambiar de hábitos. ¿Por qué ocurren las transformaciones? Esta regla nos dice que si usas la misma señal y proporcionas la misma recompensa, puedes alterar la rutina y cambiar de hábito. Es posible transformar cualquier comportamiento si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. Entonces aquí nuevamente vemos el hábito de comerse las uñas. Vemos que tiene la estructura que ya definimos, pero en este caso, teniendo en cuenta la regla de oro, lo que vamos a ver es cómo cambiamos la rutina, puesto que la idea es mantener la señal y la recompensa. Y lo que hacemos acá entonces es, la rutina es, por ejemplo, hablar con un amigo, llamar a una persona que nos pueda de cierta manera orientar sobre la situación que estamos viviendo, y de esa manera lo que estamos haciendo es cambiar la rutina y finalmente podamos llegar a sentir esa misma recompensa de alivio, de tranquilidad, de que las cosas están bajo control y podamos de cierta manera calmar esa ansiedad, buscar esa ansiedad de alivio. Para que las personas cambien sus hábitos de forma permanente, las personas deben creer que el cambio es posible. Es muy importante acá que las personas crean que el cambio es posible. Y acá nuevamente otro ejemplo, teniendo en cuenta la regla de oro. Entonces lo que vamos a ver es cómo, teniendo el hábito de fumar, podemos de cierta manera, aplicando la regla de oro, modificar esa rutina. Nuevamente recordemos que la señal se mantiene, igualmente la recompensa. La única transformación que tenemos o el cambio que tenemos de un hábito al otro, en este caso es la rutina. En este caso lo que vemos es el cambio de fumar por tomar una taza de café. En este caso entonces estamos cambiando la ansiedad por nicotina y la estamos llevando a la ansiedad por la cafeína. Tenemos la misma recompensa y partimos de la misma señal. Los hábitos también se presentan en las organizaciones. Los hábitos tienen la capacidad de poner en marcha una reacción en cadena que modifica otros a medida que los primeros se difunden dentro de una organización. Aquí entonces vemos como una compañía o una empresa, para poder mejorar su respuesta frente a los incidentes que se presentaban en la empresa, entonces creó un hábito. ¿Cuál era ese hábito? Cada vez que se presentaba un incidente o un accidente, es decir, esa es la señal, la rutina es inmediatamente reportar en las primeras 24 horas ese incidente o el accidente. Finalmente, la recompensa era que al final, cuando se hacían los procesos de evaluación para ascenso, las personas que habían reportado los incidentes en esas primeras 24 horas eran promovidos. Y entonces el centro de ese bucle vamos a tener la ansiedad de ascenso laboral. Esa ansiedad por ascenso laboral fue lo que hizo que este hábito se desarrollara en la empresa. También los hábitos moldean las sociedades. Los hábitos sociales son los que inundan las calles de manifestantes que tal vez no se conocen entre sí, los cuales quizás marchen por razones distintas, pero se mueven en la misma dirección. Los movimientos empiezan por los hábitos sociales de amistad y los fuertes vínculos entre personas que se conocen bien. Aquí lo que tenemos es como, en este caso, un hábito. Lo que vamos a ver es la rutina de salir a marchar que empezaron a generar las comunidades de color en los Estados Unidos. Y la estructura de este hábito, entonces nuevamente arrancamos la señal, era que las personas empezaron a identificar las diferencias en cuanto a los tratos y a los mismos sistemas que tenían tanto los blancos como las personas de color. Esa era la señal que las personas encontraban en diferentes lugares. Esa señal llevó a que se generara una rutina, que las personas empezaran a salir a marchar en conjunto. Como dijimos al principio, puede ser que no se conozca, pero simplemente el hecho de encontrar un punto de afinidad los llevó a reunirse. Y tanto las personas de color como las personas blancas salían a marchar con pancartas exigiendo la igualdad de derechos. Finalmente, la recompensa fue una ley que generó nuevamente la igualdad de derechos para todas las comunidades en los Estados Unidos. Y en este caso, el anhelo o la ansiedad que movió a toda la población
fue la ansiedad de igualdad de derechos. Bien, finalmente entonces tenemos la aplicación. El cambio no necesariamente es rápido ni sencillo, pero con esfuerzo y dedicación es posible configurar casi cualquier hábito. Vamos a ver entonces una brújula que nos permita podernos orientar cómo podemos identificar nuestros hábitos, cómo podemos desconfigurar nuestros hábitos y de esa manera poder entender los hábitos que tenemos y también de qué manera podemos cambiar esos hábitos que queremos transformar. Entonces, en nuestro marco referencial, el primer punto es identificar la rutina. Punto número 2, experimentar con las recompensas. Punto número 3, aislar la señal. Y cuarto, diseñar un plan. Empezamos. Paso 1. Identificar la rutina. Para entender tus propios hábitos es necesario identificar los componentes de tu propio bucle. Ejemplo de rutina. Todas las tardes camino a la cafetería, compro una galleta y me la como, mientras hablo con un compañero o compañera del trabajo. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que la idea es poder identificar cuál es la señal y cuál es la recompensa. De pronto lo más fácil es que podamos identificar las rutinas que tenemos, pero debemos empezar a jugar con ese proceso de identificar cuál es la señal y cuál es la recompensa. ¿Qué está detonando esa rutina? En el paso 1, entonces, identificar la rutina, podemos realizar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la señal que detona la rutina? ¿Es apetito, aburrimiento, hipoglicemia, bajos niveles de azúcar, la necesidad de tomar un descanso antes de profundizar en otra tarea? ¿Cuál es la recompensa? ¿La galleta, el cambio de escenario, la distracción temporal, la socialización con los compañeros, el disparo de energía causado por el consumo de azúcar? Paso número 2. Experimentar con las recompensas. El punto es poner a prueba distintas hipótesis para determinar cuál es el ansia que detona la rutina. ¿Es la galleta o las ganas de tomar un descanso del trabajo? Si es la galleta misma, será porque tienes hambre. Comprobar 4 o 5 hipótesis diferentes. Entonces, por ejemplo, después de cada actividad, anota en una hoja las primeras 3 cosas que te vengan a la mente como emociones, pensamientos aleatorios y reflexiones. 2. Después programa una alarma en tu reloj o celular para que suene en 15 minutos. Cuando suene, hazte las siguientes preguntas. ¿Sigues sintiendo la ansiedad de ir a tomar una galleta? ¿O qué estás sintiendo? ¿Qué experimentas? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son esas reflexiones que te llevan nuevamente a buscar una galleta o buscar esa distracción? Y paso número 3, aísla la señal. La razón por la cual es tan difícil identificar la señal es que detona nuestros hábitos, es que hoy hay un bombardeo de información mientras nuestros comportamientos tienen lugar. Es decir, tenemos diferentes o estamos bombardeados por muchas señales. Las señales habituales se pueden ubicar en 5 categorías. Puede ser la ubicación, el tiempo, el estado emocional, otras personas y acciones previas e inmediatas. Producto de que hay tantas, digamos en este caso, esas 5 categorías, es bastante amplio poder identificar la señal. Por eso es importante hacer ese proceso de escritura, de poder identificar con claridad dónde se inicia la señal o en qué circunstancias o dónde estamos ubicados. Y de esta manera entonces podemos generar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Dónde estás? Sentado en mi escritorio. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana. ¿Cuál es tu estado emocional? Aburrido. ¿Quién está a tu alrededor? Nadie. ¿Qué acción ha precedido el ansia? Contestar un correo electrónico. De esta manera, cuando podemos describir de manera detallada estas ubicaciones, estas 5 categorías, podemos de cierta manera encerrar, englobar de una manera más clara la señal y de esa manera poderla aislar, puesto que es complejo, puesto que ya dijimos que continuamente estamos bombardeados por mucha información y mucha de esa información podemos confundirla con la señal. Y paso número 4, diseño un plan. A veces el cambio puede tomar bastante tiempo, sin embargo, cuando entiendes cómo actúan los hábitos, una vez que diagnostica la señal, la recompensa y la rutina, obtienes poder sobre ellos. Entonces ya aquí yo ya he configurado entonces, dijimos, la rutina, entonces era
levantarse de la mesa, de la silla, a consumir una galleta. La señal, entonces aquí el ejemplo es la ubicación de tiempo a las 9 de la mañana, la recompensa, la galleta y la ansiedad de azúcar. Y la idea es que podamos configurar nuestros hábitos identificando, recuerden, la señal y la recompensa. Por último, algunas conclusiones. Los hábitos son poderosos porque producen ansiedad neurológica la mayor parte de las veces. Esa ansiedad emerge de forma tan gradual que no somos conscientes de su existencia, por lo que muchas veces tampoco percibimos su influencia. Entonces, nuevamente acá es cómo podemos manejar ese anhelo, ese deseo, esa ansiedad que sentimos durante el desarrollo de un hábito, cómo podemos estructurar el hábito y de esa manera lo podemos controlar. Los hábitos particularmente sólidos producen reacciones que se asemejan a las de las adicciones, de modo que si el deseo evoluciona hasta convertirse en ansiedad obsesiva, lo cual obliga al cerebro a activar el piloto automático, incluso frente a veces disuasores fuertes, como la potencial pérdida de la reputación, el empleo, el hogar o la familia. Es decir, si un hábito no se controla, podemos llegar al punto de que se convierta en una enfermedad que no solamente va a deteriorar nuestra vida, sino de las personas que nos rodean. Y por último, los científicos han observado también que los cambios de hábito no solo modifican la vida de los individuos, sino también puede cambiar empresas, organizaciones y comunidades. Nuestros hábitos no están aislados, nuestros hábitos siempre van a tener una influencia sobre las personas que están a nuestro lado, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestras organizaciones. Finalmente, recordarles que esta presentación está basada en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg.